Antonieta Bernardoni, ciclostilados en voz alta. Nota introductoria. El texto que sigue es la transcripción fiel y debidamente verificada de uno de los numerosos ciclostilados difundidos originalmente por la doctora Antonieta Bernardoni entre los años 70 y 80, en el marco de su actividad médica y política vinculada al ámbito de la salud mental. Por respeto a las normas de privacidad, algunos datos personales se han ocultado parcialmente, manteniendo no obstante la integridad del documento histórico. La lectura está a cargo de una voz digital. Título: Responsabilidades colectivas relacionadas con el destino individual de los llamados discapacitados psíquicos. Carta abierta a los participantes en el 10º Congreso de Alcaldes de las Grandes Ciudades del Mundo. Autora: la doctora Antonieta Bernardoni. Lugar y fecha: Turín, 13-14 de abril. Milán, 15-17 de abril de 1981. Como médica que desde hace ya 30 años se ocupa de las responsabilidades colectivas vinculadas al destino individual de personas consideradas enfermas mentales o con discapacidad psíquica, desearía dirigir a todos los participantes en este congreso, en especial a alcaldes y administradores, algunas preguntas. Primero, ¿cree usted que los ciudadanos deben considerarse, al menos potencialmente, capaces de dirigir su propia vida? ¿Capaces, es decir, de tener en cuenta a sí mismos y a los demás a corto y largo plazo? Tú. ¿Qué espera usted como administrador de una intervención de las llamadas ciencias de la psique? ¿Considera usted esas ciencias como ciencias reales, capaces de ofrecer una ayuda válida para resolver las dificultades de la vida y de las relaciones interpersonales que se sienten con especial urgencia en las grandes metrópolis? ¿Cree usted que los administradores de una ciudad, si lograran adoptar todas las medidas, incluso las más caras, a favor de las personas con discapacidad física, habrían cumplido con su deber hacia los ciudadanos que sufren por falta de solidaridad y por la escasez de relaciones interpersonales, a menudo hasta el punto de ser considerados enfermos mentales o personas con discapacidad psíquica? ¿No es igual de importante tomar medidas que favorezcan la comprensión y el encuentro entre los ciudadanos como quitar una escalinata o cualquier otra barrera arquitectónica? ¿Qué medidas cree necesarias para eliminar las barreras entre las personas por prejuicios y por la dificultad real de encuentros? Mi experiencia como médico y ciudadano me ha llevado hace tiempo a la convicción de que la actuación de administradores convencidos de que los conflictos interpersonales son inherentes a la personalidad del individuo, entendida de modo individualista, produce efectos concretos muy perjudiciales para la ciudadanía. Por ello, tales conflictos se consideran erróneamente competencia de técnicos de la psique, entendida como una entidad en sí misma con estructuras autónomas, sujetas a leyes específicas propias, no accesibles ni a las capacidades y la actividad del sujeto, ni al entorno circundante. Ya es hora de que todos los ciudadanos, en especial los administradores en quienes tantos conciudadanos han puesto su confianza, se den cuenta de que recurrir a la psiquiatría para resolver problemas personales e interpersonales, o incluso solo evitar plantearse la psiquiatrización de problemas humanos y sociales, equivale a recurrir a una droga. ¿Qué es en efecto una droga? Una droga es una falsa solución rápida a problemas que al recurrir a ella se agravan cuando cesa su efecto. La psiquiatría es una droga que exime de responsabilidad tanto a la persona con dificultades en la vida y en las relaciones interpersonales como a los administradores, obligados a ayudarla a hallar una solución no ilusoria, sino concreta, para superar en la realidad esas dificultades. El administrador que ve en la psiquiatría una ayuda, válido, sean cuales sean sus ilusiones sobre, a propósito de sí mismo y de su actividad, solo contribuye a la exclusión, a la desigualdad entre ciudadanos, a la creación de discapacitados psíquicos, a la formación de guetos en su ciudad, al reforzamiento de los conflictos interpersonales, raciales, etc.
Mi experiencia terapéutica, que ya dura mucho tiempo, desde hace 30 años, me autoriza a afirmar que las dificultades en las relaciones interpersonales se resuelven no recurriendo a la psiquiatría, falsa ciencia que crea o agrava discapacidades psíquicas. Se resuelven, en cambio, mediante la investigación y la práctica concreta de una solidaridad inteligente, continuada, individualizada y también colectiva, así como mediante la toma de conciencia de cómo los ciudadanos conectados pueden actuar en situaciones concretas para transformar situaciones excluyentes, humillantes, desvalorizadoras y psiquiatrizantes en situaciones favorables al crecimiento de cada cual, y por tanto, al crecimiento de la sociedad en su conjunto. Esta mañana, el ministro Agnasi, junto a varias propuestas muy útiles y concretas, también ha invitado a los administradores a impulsar el deporte para personas con discapacidad física. Deseamos respaldar su propuesta con otra análoga, en lo que se refiere a ese deporte particular que los defensores de una psique inexistente, en detrimento de un cerebro concreto, consideran que todos son incapaces de practicar. El deporte de pensar por cuenta propia. En efecto, las falsas ciencias de una psique inexistente han colonizado tanto las ideologías contemporáneas que se hace necesario un esfuerzo activo para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo no olviden que tienen un cerebro al estar asustados por una falsa psique que, según los técnicos del sometimiento y de la delegación, nos dominaría y por tanto nos haría incapaces de pensar sin ayuda de los técnicos. Para evitar seguir creando artificialmente, por ignorancia y desinformación, a personas con discapacidades psíquicas, recurriendo a la psiquiatría para situaciones que deben resolverse exclusivamente mediante una solidaridad inteligente y concreta, debemos dejar de creer en un fantasma inexistente como la psique. Creer en la psique obstaculiza el funcionamiento del órgano encargado de transformar y conocer el mundo exterior y nuestra personalidad, el cerebro. Para los creyentes, ya sean cristianos o islámicos, el concepto de alma desempeña una función personalizadora, unificadora y valorizadora que es incompatible y antagónica con el concepto falso y desresponsabilizador de la psique. La aparición o el agravamiento de la discapacidad llamada psíquica es siempre, en parte, fruto de responsabilidades concretas del entorno, incluso cuando en la base de las dificultades de aprendizaje de la persona existan alteraciones orgánicas, por ejemplo defectos enzimáticos. Los administradores deben tomar conciencia de este hecho si quieren dejar de ser corresponsables de la aparición o del agravamiento, por obra de la psiquiatría, de dificultades mal definidas como psíquicas, dificultades que solo pueden superarse promoviendo la solidaridad y la confianza en las capacidades de los hombres. Para contactos e información, escriban a Antonieta Bernardoni en Viale Crispi, 411, Módena, 15 de abril de 1981, en Módena. Propuesta de moción. Se afirma la necesidad de distinguir entre discapacidades físicas y sensoriales, o evaluables de forma objetiva, y las llamadas discapacidades psíquicas, para las que la evaluación resulta muy aleatoria, subjetiva y discutible, también por la crisis que hoy afecta a la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología, así como al propio concepto de psique. Se llama la atención de los administradores sobre las responsabilidades colectivas vinculadas al destino individual de los llamados discapacitados psíquicos, cuya situación de vida se ve dificultada por el recurso a las falsas ciencias de la psique, que persiguen la psiquiatrización de problemas humanos y sociales, que en cambio deben resolverse mediante una solidaridad inteligente y concreta, y la confianza en los hombres y en su capacidad de dirigir su propia vida, teniendo en cuenta tanto a sí mismos como a los demás, tanto a corto como a largo plazo. Antonieta Bernardoni, en Viale Crispi, en Módena, ciclostilado en la casa de Laura Barbieri, en Viale Crispi, en Módena. Módena, 15 de abril 1981. Recomendación de la actividad terapéutica popular a los delegados participantes en la conferencia de los alcaldes de las grandes ciudades del mundo. El grupo Actividad Terapéutica Popular afirma la necesidad de distinguir entre discapacidad física y sensorial, o en cualquier caso objetivamente evaluable, por una parte, y discapacidad psíquica, por otra.
Para estos, en efecto, la evaluación es más aleatoria, más subjetiva, más discutible, y está influida también por la crisis que atraviesan actualmente la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología e incluso la propia concepción del psiquismo. El grupo llama la atención de los administradores sobre las responsabilidades colectivas ligadas al destino individual de las personas con discapacidad psíquica, cuya existencia se ve dificultada por el recurso a las falsas ciencias del psiquismo que favorecen la psiquiatrización de los problemas humanos y sociales, en lugar de considerar su resolución mediante una solidaridad inteligente y concreta o mediante la confianza otorgada a los propios seres humanos y a su capacidad para orientar su propia existencia, teniendo en cuenta su personalidad y la del otro a corto y largo plazo. Por el grupo Antonietta Bernardoni en la Viale Crispi, en la ciudad de Módena, Italia. Para cualquier contacto con el grupo Actività Terapeutica Popolare, las personas interesadas podrán acudir al Salone del Primo Età hasta las 13:30.